Hola, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Algo que vamos a usar un poco más adelante y que es bueno recordarlo siempre es que, bueno, siempre que una función de este tipo, que va de un abierto conexo contenido en Rn, en R sea derivable en un punto x0, entonces, pues la manera como más sencilla de calcular su derivada, recordemos que es una transformación lineal de Rn en R, es para evaluarlo en un punto X, realizar el producto punto del gradiente de esta función f evaluada en x0 por el punto X. El gradiente, pues sabemos que es un vector formado por las n derivadas parciales evaluadas también en el punto x0. Entonces, de las últimas cosas que vimos la clase anterior fue que, bueno, fue una condición para la derivabilidad de la función f en el punto x0. Y la condición era que si puedes encontrar una bola alrededor del punto x0, pues en este caso contenida en U, de manera que en esta bola las derivadas parciales sí existan y además estas derivadas parciales sean continuas en x0, la continuidad de las derivadas parciales en el punto x0 nos garantiza que la función f va a ser derivable. Y bueno, además de ese teorema, lo que vimos es que con una función f de xy dada por valor absoluto de x por y, bueno, esta función lo que cumplía es que sí es derivable en el origen, o sea, en el 0, 0, pero vimos que para ese punto las derivadas parciales no estaban siempre definidas en bolas alrededor del punto 0, 0. O sea, si tú te fijabas en puntos sobre el eje x que fueran distintos del origen, aquí la derivada con respecto a y no existe porque pues esta función, su gráfica, habíamos visto que se comporta como un valor absoluto que se va cerrando conforme te alejas del origen y bueno, cerca del origen esto se va como abriendo en el sentido de que se parece más a una recta horizontal. Entonces, por esa razón, la derivada en el 0, 0 vimos que es la transformación 0, pero que en estos puntos la parcial con respecto a y no existe y por el mismo motivo, en los puntos sobre el eje y, la parcial con respecto a x no existe. Entonces ese ejemplo nos decía que la condición de que la función sea derivable en un punto, pues no te garantiza que las derivadas parciales existan alrededor de este punto, ni siquiera para una vecindad pequeña. Y bueno, el segundo ejemplo que vamos a revisar es este de aquí. Para esta función, pues resulta que las derivadas parciales sí van a existir, de hecho, en cualquier punto de R2, ambas derivadas parciales, pero no van a ser continuas en el 0, 0, a pesar de que la función sí es derivable. Entonces vamos a revisar primero cómo es la gráfica de esta función. Y ahorita hacemos el análisis de las derivadas parciales y demás. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Entonces vamos a acercarnos un poco para ver qué pasa alrededor del origen. Bueno, si nos vamos acercando, aquí la gráfica pues se ve un poco extraña de que parece como si hubiera un hueco, aunque en realidad esto lo que significa es que la gráfica es bastante plana
alrededor del origen. Entonces, aquí, por ejemplo, se alcanza a apreciar cómo se va aplastando esto. Bueno, para analizar este comportamiento, pues lo podemos revisar, por ejemplo, con las intersecciones con los planos X, Z y YZ, o con planos paralelos. Entonces, bueno, para esta función vamos a ver qué pasa cuando ponemos Y como una constante. Entonces eso lo vamos a revisar. Pues en lugar de poner, vamos a ver aquí cómo se ve. Si tú pones Y igual a 0.5 y te fijas en la intersección de este plano, y ahora vamos a poner 0.1. Bueno, nuevamente aquí se ve este comportamiento de como que se va aplastando, pero pues no es muy claro en esta gráfica. Entonces mejor vamos a verlo en R2, o sea, como función de R en R. Entonces, el número Y vamos a ponerlo como parámetro en donde está dado aquí. Es x cuadrada más a cuadrada y seno de 1 entre la raíz de x cuadrada más a cuadrada. Entonces esto sería cuando y es igual a 1, y conforme nos vamos acercando al 0, pues aquí se ve cómo se va bajando la gráfica de esta función. Y cuando llegas a igual a 0, bueno, así es como realmente se ve. Entonces esta parte es la que se muestra ahí como aplastada en la gráfica en R3. Que bueno, de hecho, si A es igual a 0, lo que te quedaría es x cuadrada por seno de 1 entre valor absoluto de x. Entonces, el seno de 1 entre valor absoluto de x serían como estas oscilaciones, pero como la x ya es muy pequeña aquí, pues al multiplicar por x cuadrada, por eso casi no se perciben las oscilaciones que aparecen en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en general esta gráfica sí está muy aplanada alrededor del origen, entonces la derivada seguramente va a ser otra vez la transformación cero. Y vamos a ver qué pasa con las derivadas parciales. En el caso de las derivadas parciales, pues para puntos que sean distintos del origen, las podemos calcular directamente. Así, pues, tomando x o y como la única variable. Entonces, primero vamos a ver que f sí es derivable en el origen, y esta derivada tiene que ser la transformación cero, según la gráfica que acabamos de ver. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que demostrar? Habría que ver que el límite, cuando x tiende, pues vamos a ponerle xy tiende al 0, 0, de f de xy vamos a poner menos, pues, esta función que es 0. Entonces, la transformación, pues como es bueno, estamos proponiendo que es la función constante 0, únicamente nos quedaría f de xy menos f de 0, 0, porque la transformación pues siempre te va a dar 0, entre la norma de
xy menos 0, 0. Este límite habría que ver que es igual a 0 para concluir que esta función sí es la derivada. Entonces, bueno, si sustituimos aquí, tienes límite cuando xy tiende a 0, 0. De f de xy. Entonces es esto por el seno entre menos f de 0, 0, que eso es 0, y abajo nos quedaría únicamente la norma del punto xy. Entonces aquí podemos notar que el x cuadrado más y cuadrada es la norma de xy, pero elevado al cuadrado, porque no tiene la raíz. Entonces esto sería solamente la norma al cuadrado entre la norma, pues nos queda norma de xy por el seno. Y entonces aquí lo que me queda pues es una función que sí tiende a 0 multiplicada por otra que está acotada, ¿no? O sea, límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función no existe, pero como es una función que está acotada por otra que sí tiende a 0, pues el límite de esto va a ser 0. Y entonces pues ya podemos concluir que la derivada sí es la función constante 0. Ahora pues habría que ver qué pasa con las derivadas parciales. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta sobre el cálculo de la derivada de esta función en el origen? Entonces vamos a revisar qué pasa con las derivadas parciales. Entonces si calculamos la parcial de f con respecto a x, en un punto xy, bueno, esto sería derivada de x cuadrada más y cuadrada por el seno y luego es más, yo creo que se lo ponemos abajo, x cuadrada más y cuadrada por coseno de 1 entre la raíz y eso multiplicado por la derivada de aquí adentro. Bueno, lo voy a poner como si fuera exponente menos un medio. Entonces esto nos quedaría por x cuadrada más y cuadrada a la menos 3 medios por 2x. Entonces, bueno, esto ya simplificado, la primera parte se queda igual. Y en la segunda, pues nos va a quedar menos x
por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2. Pues aquí abajo quedaría la raíz cuadrada por el coseno. Entonces, esta es la derivada parcial con respecto a x. Si x, y es distinto del origen. Y bueno, por simetría de esta función, con respecto a x y y, pues tendrías que la derivada parcial con respecto a y es 2y por el seno y aquí nos quedaría menos y entre la raíz por el coseno. Nuevamente esto pues, lo podemos calcular así, siempre que XY sea distinto del origen. Entonces, aquí las derivadas parciales para puntos distintos del 0, 0 existen. Y de hecho, bueno, para el origen también tienen que existir porque la función ya vimos que es derivable. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es que estas derivadas parciales no son continuas en el 0, 0. Entonces esto vamos a quitarlo. Entonces, aunque esta parcial y la parcial con respecto a y existen, para todo x, y en R2, no son continuas en 0, 0. Y entonces para ver que no son continuas, en lo que nos vamos a fijar es, bueno, cuando x tiende a 0, esta parte de aquí siempre me va a quedar pues 0, otra vez porque tengo pues algo que tiende a 0 por una función acotada. Entonces digamos que aquí sí existe el límite, pero en la segunda parte, esto de aquí no siempre va a tender a 0. Por ejemplo, si yo tomo solamente y igual a 0, o sea, si me acerco por puntos de la forma x, 0, pues esto me va a quedar como x entre valor absoluto de x. Entonces, bueno, para deshacernos de este valor absoluto, podemos fijarnos nada más en x positivo. Entonces vamos a ver que para puntos de la forma t, 0 con t positivo, si yo evalúo la derivada parcial con respecto a x, en este punto t, 0, bueno, en la primera parte me queda 2t
por seno de 1 entre t. Estamos considerando la t positiva. Pero después lo que vamos a tener es t sobre t, o sea, 1 por el coseno, otra vez de 1 entre t. Y pues algo similar, bueno, primero con este aquí. Si yo tomo el límite cuando t tiende a 0, para puntos de esta forma, pues esta parte sí va a ser 0, pero acá me queda coseno de 1 entre t. Eso ya sabemos que no tiene límite cuando t tiende a 0. Entonces el límite cuando t tiende a 0 de estas derivadas parciales no existe. Y entonces, como no existe cuando tomo puntos de esta forma, pues entonces en general, vamos a ponerlo aquí arriba mejor. El límite cuando xy tiende a 0, 0 de las derivadas parciales con respecto a x, evaluación xy. Tampoco existe. Y pues análogamente, aquí si tomo ahora puntos de la forma 0, t, voy a tener que esta parcial, el límite cuando t tiende a 0, tampoco va a existir. Entonces, si t es mayor que 0, tendrías que la parcial con respecto a y de los puntos de la forma 0, t, pues te queda exactamente igual. Entonces, bueno, de aquí ya podemos concluir que para la otra derivada parcial, o sea, con respecto a y, este límite tampoco existe. Y entonces ninguna de las dos derivadas parciales es continua en 0, 0, porque ni siquiera existe el límite. ¿Esto cómo se visualiza en la gráfica que estábamos observando? Ahorita lo revisamos otra vez allá, pero lo que estábamos diciendo aquí es que cuando te fijas en puntos de la forma 0, t, bueno, te queda que la derivada parcial sí se puede, sí existe, eso ya lo sabíamos. Se ve de esta forma, entonces la derivada parcial es un número real que te da la pendiente de la
tangente a la gráfica de la función que te queda cuando tomas la intersección, pues digamos, de este plano, que pasa por este punto. Y entonces esto, bueno, ahorita que lo volvamos a visualizar, eran cosas que se veían algo así. Y que conforme te ibas acercando al cero, esto va bajando. Entonces, en todos estos puntos, pues la pendiente de la recta tangente sí existe cuando tomas estas intersecciones. Y el problema es que cuando llegabas al 0, 0, ahí es donde te aparecía una cosa así. Entonces vamos a revisarlo nuevamente. Entonces, si aquí ponemos justo en lugar de A, vamos a ponerle T. Ahora. Bueno, son puntos de la forma que 0, T. Entonces, esto que nos queda es vamos a regresarlo como estaba. Este está cuadrado. Ahí está. Ajá, entonces, cuando el número A es mayor que 0, lo que vas obteniendo son estas gráficas. Y a partir de, digamos aquí el 0.2, se empieza a ver pues cómo se va, bueno, va cambiando el comportamiento de esta función. Entonces al principio pues es muy parecido como a una parábola, que de hecho pues es por el x cuadrado que está aquí multiplicando. Pero conforme te acercas a 0, pues ahí ya se modifica esto. Y entonces ya en el límite, cuando x tiende a 0, pues es donde tienes el problema con estas derivadas parciales. O sea que la derivada parcial sí existe en el 0, 0, que de hecho tiene que ser 0 porque la derivada global en el 0, 0 dijimos que es la transformación 0. Pero lo que va pasando aquí, pues es que la pendiente para las otras rectas tangentes, cuando t tiende a 0, pues depende de este factor. Entonces la pendiente siempre se va moviendo, que es lo que estábamos viendo ahí en la gráfica de cómo va cambiando. Y entonces, aunque al final te queda que la pendiente es 0, ya cuando tomas el punto 0, 0, el límite no existe, porque antes de eso es donde está toda la oscilación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de este ejemplo? El ejemplo es más o menos como el de cálculo 1, ¿no? De que si existe la derivada, puede no existir el límite de la derivada, pero al revés sí, ¿no? Sí, es pues casi el mismo comportamiento. Sí, es como extender eso aquí para el caso de R2 con las derivadas parciales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a revisar un resultado sobre la derivada global y las operaciones, que ese no lo habíamos puesto.
O sea, para todas las derivadas que hemos definido, lo primero que hemos hecho es ver que estas derivadas pues, se comportan bien con respecto a las operaciones de suma y producto, que bueno, dependiendo de cuál es el contradominio de las funciones, es si es producto punto, vectorial o entre números reales, y también cociente cuando está definido. Entonces normalmente pues hemos revisado algún teorema con esas propiedades y también pues algún caso de regla de la cadena. Entonces lo primero que vamos a poner es el resultado correspondiente a las operaciones de suma, producto y demás. Entonces vamos a tomar f y g, dos funciones ahora, que van de u contenido en Rn, en R, y x0 es un punto en u. Entonces si tú supones que f y g son derivables en x0, entonces la suma también va a ser derivable. Vamos a ponerlo sin paréntesis. En x0 y pues la derivada de f más g en x0. Esta transformación la podemos ver como la suma de las dos derivadas. La derivada de f en x0 más derivada de g en x0. Si tomas alfa un número real, entonces la función alfa por f es derivable en x0 y también pues, la derivada de este alfa f la puedes calcular como alfa multiplicada por la derivada de f en x0. En este caso son funciones que tienen contradominio R, entonces me puedo fijar en su producto. F por G también va a ser derivable. Y como siempre, pues la derivada se va a parecer a la regla del producto que tenemos para las funciones de números reales. Entonces esto es f de x0 por la derivada de g en x0 más g de x0 por la derivada de f en x0. Y finalmente, pues me puedo fijar en el cociente, siempre y cuando g de x0 sea distinto de 0. Porque con eso, pues como la función es derivable, va a ser continua, quiere decir que hay una vecindad alrededor de x0 donde la función también sigue siendo distinta de 0. Entonces, f entre g es derivable
en x0 y la derivada, como la podemos calcular aquí, pues también se parece a la regla del cociente. Entonces vamos a escribirla como 1 entre g de x0 al cuadrado por pues lo que va en la parte de arriba, que es g de x0 por la derivada de f menos f de x0 por la derivada de g. Entonces, estas dos son las transformaciones lineales que te dan las derivadas de f y g. Estás multiplicando, bueno, estás haciendo una como combinación lineal de estas dos transformaciones y también pues multiplicando por este escalar que está bien definido porque g de x0 es distinto de 0. O sea, igual lo puedes poner aquí dividiendo si quieres. Entonces, las cuatro reglas que tenemos aquí, digamos, como de derivación para funciones de Rn en R, son las mismas que para funciones de R en R. La demostración, pues, sí va a cambiar un poco. Entonces, vamos a intentar hacer la demostración de 3, que casi siempre demostramos lo del cociente. Entonces, en esta ocasión va a ser la del producto, porque 1 y 2 pues, son mucho más simples. Entonces digo que estas demostraciones pues van a cambiar con respecto a las que hacíamos antes porque pues ahora lo que tengo que verificar es que un límite es 0. Entonces para intentar demostrar 3, ¿qué es lo que necesitamos ver? Bueno, si ya estamos proponiendo todo esto como la derivada, pues lo que tengo que demostrar es que el límite cuando x tiende a x0 de derivada de quién, pues del producto, entonces es f por g evaluado en x menos, bueno, voy a poner primero el f por g evaluado en x0. Y aparte de esto, pues es la transformación lineal que estamos proponiendo. Entonces es esta transformación evaluada en x menos x0 entre x menos x0, bueno, la norma de esto, tenemos que ver que todo este límite es igual a 0. Entonces, si yo pruebo eso, pues ya estaría diciendo que esta transformación sí es la derivada de f por g. Y entonces, bueno, lo que sabemos es que hay dos límites aquí que son 0, que son cuando ponemos f de x menos f de x0 y la transformación nada más de f. Entonces vamos a intentar pues descomponer ese cociente para que ya aparezcan las derivadas que sí, bueno, los límites que sí sé que son 0.
Entonces, primero vamos a fijarnos en pues esto sin el denominador. Y ahorita se lo ponemos. Esto primero, bueno, lo podemos poner así, como f de x0 por g de x0. Entonces, por lo pronto, bueno, yo creo que vamos a reescribir lo que estaba allá arriba. Esto evaluado en x menos x0. Entonces, lo que normalmente hacemos con el producto, pues es aquí sumar y restar algún término para factorizar la f y la g. Entonces, es lo primero que vamos a hacer aquí. Bueno, para no escribir tanto, esta parte vamos a ponerla como f de x por... Tiene que aparecer el g de x menos g de x0 para lo de la definición de derivada de g. Entonces, bueno, agrego el término g de x0 aquí multiplicando f. Y entonces, para la segunda parte, pues tengo que agregar nuevamente el f de x por g de x0. Entonces, así es como me quedarían estos dos, igual a la primera diferencia que tengo. Y entonces, este completo, ¿cómo lo vamos a poner? Pues va a ser f de x por g de x menos g de x0. Entonces, esto para que ya se parezca al límite que sí sé que es 0, me falta aquí restarle la derivada de g en x0 evaluada en x menos x0. O sea, si aquí yo ahorita le pongo el denominador, que es la norma de x menos x0, todo este límite es el que sí sé que vale 0, porque la g es derivable, ¿no? Y esta es la derivada. Entonces, bueno, este lo tenía que completar así para que ya me quede algo relacionado con la derivada de g. En esta parte, pues también le tendría que agregar la derivada de f evaluada en x0. Bueno, la derivada de f en x0 evaluada en x menos x0, vamos a escribirlo. Entonces aquí más que otra cosa es ir escribiendo lo que está relacionado con cada derivada y no perderse en las cuentas. Esperemos que eso no nos pase. Entonces, a ver, esta parte ya la puse. Lo de aquí lo estoy agregando porque no hay f de x por derivada de g. Aquí abajo, bueno, el g de x0 por estos dos ya está. G de x0 por la derivada de f, ese también lo tenía aquí. Y entonces, ¿qué es lo que me falta? Bueno, yo creo que sí vamos a ponerlo por allá. Ahí si me equivoco me dicen, por favor. Pues de los términos que tengo aquí,
me falta restar el f de x0 por la derivada de g y sumar este f de x por la derivada de g, ¿no? Que es el que estaba agregando. Entonces, según yo, como tengo que sumar el f de x y restar el f de x0, pues podemos ponerlo así. F de x menos f de x0, que multiplica la derivada de g. En x0, evaluada en x menos x0. Entonces, según yo, con esto ya tengo todos los términos. Y entonces aquí vamos a ponerle ya de una vez el denominador. Todo esto entre x menos x0 es igual a la suma de estos tres términos. Entonces, este x menos x0 pues se lo podemos poner a la parte que está aquí. Acá también. Y en el último, pues vamos a ponérselo también aquí a la derivada. El más lo voy a poner por aquí arriba. Entonces ya tengo separado el cociente del cual quiero ver que el límite es 0 como suma de tres cosas. Bueno, esta de aquí, cuando tome el límite cuando x tiende a x0, ya sé que lo del corchete sí me va a dar 0, porque g es derivable. Límite de f de x cuando x tiende a x0 también existe, porque la función f por ser derivable es continua, entonces aquí nos va a quedar f de x0. Acá pues es la constante g de x0 por esto que nuevamente te da 0. Entonces estos dos ya te van a dar 0. El que falta es el de allá. Entonces, para el de acá, cuando x tiende a x0, pues esto sí te va a dar 0. Es f de x0 menos f de x0, otra vez por la continuidad. Entonces, como este ya es 0, lo que vamos a ver es que esta segunda parte, pues, quién sabe si existe el límite, pero seguro sí está acotada. Entonces, con que esta función ya esté acotada, al multiplicarla por una que tiende a 0, me va a quedar que también es 0. Entonces, lo que queda es escribir, pues eso de por qué cada límite es 0. Primero como f. Bueno, la continuidad creo que solamente la ocupamos con la función f. Entonces, como f es derivable en x0, entonces f es continua en x0. Entonces ya puedo decir que los primeros dos límites iban a ser 0.
Porque te queda f de x0 por 0. Y el otro, pues es la constante g de x0. También multiplicada por esta parte cuyo límite es 0, porque la función es derivable y esta es la derivada. Entonces te queda g de x0 por 0, que es igual a 0. Y ya para concluir, pues hay que decir algo de esta última parte. Entonces de aquí, esta función, ¿por qué está acotada? Pues la derivada de g es una transformación lineal. Y entonces para las transformaciones lineales, bueno, ya habíamos visto una propiedad, de hecho era un ejercicio. Entonces existe una constante m, puedes poner mayor que 0 o mayor o igual, cualquiera de los dos es correcto, tal que la transformación evaluada en cualquier punto, en este caso nos convendría poner donde le estamos evaluando que es x menos x0, es menor o igual que la constante multiplicada por la norma del punto. Entonces esto pasa para toda x. Y para el límite, como estamos considerando x distinto de x0, entonces esto lo puedes pasar dividiendo y ya te quedaría que esta parte de aquí pues está acotada por la constante m. Entonces tienes que derivada de g en x0 evaluada en x menos x0 entre la norma de esto siempre es menor o igual a m. Y de ahí, pues como el límite de f de x menos f de x0 sí es 0, otra vez por la continuidad, entonces al multiplicar esta función que tiende a 0 por la que está acotada, te queda que la función sigue tendiendo a 0. Entonces el tercer límite también es 0.
Y ya al juntar los tres límites, nuestra conclusión sería que el límite cuando x tiende a x0 de todo esto, pues sí es igual a 0. Y ya de ahí, pues tenemos que la función sí es, bueno, la función producto sí es derivable y su derivada es esta transformación lineal. Bueno, eso ahorita lo escribimos, pero antes de borrar, ¿hay alguna pregunta o observación? ¿Algún error que haya cometido en las cuentas? Espero que no. Lo de que F fuera la que usamos continua es por lo que empezó a descomponer los productos, ¿verdad? También pudo haber salido G, ¿no? Sí, si aquí al inicio factorizábamos primero la g, pues en el otro nos iba a quedar f de x0. Sí, entonces cualquiera de las dos iba a funcionar. ¿Alguna otra cosa? Entonces voy a poner aquí la conclusión. Entonces f por g es derivable en x0 y la derivada de esta función en x0 es esta transformación. Entonces, bueno, probamos el punto 3, ahí los otros se dejan como ejercicio. Que en realidad, bueno, como les decía, 1 y 2 pues no tienen gran dificultad, porque para el 1 es la suma, ¿no? Entonces, de hecho, aquí lo podemos ver. Si tú empiezas poniendo f más g, igual aquí tienes que restar f más g, o sea, te va a quedar como menos f de x0 menos g de x0. Y quieres ver que eso, pues, simplemente es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces aquí te bastaría pues con separar. Aquí tienes la f de x menos f de x0 menos la derivada de f evaluada en x menos x0. Y pones más g de x menos g de x0 menos derivada de g en x0 evaluada igual en x menos x0. O sea, nada más es separar. Y ambos límites son 0 porque las funciones son derivables y ya acabaste, ¿no? Igual, pues la constante para el segundo punto la tienes ahí
En cada parte la factorizas del límite, o sea, la sacas. Y ya te queda que el límite es 0. Entonces realmente el único punto donde sí hay que revisar con más cuidado, igual que en esto del producto, pues es en 4. Saber que se tiene que sumar y restar, y pues nuevamente ahí te quedarían varios límites donde cada uno hay que ver por qué es 0. Entonces esas son algunas propiedades de la derivada. Y pues bueno, tiene una gran ventaja de que pues ya podemos calcular la derivada de muchas otras funciones a partir de estas propiedades. Y después de esto, pues lo que sigue es ver qué pasa con la composición. Entonces, en el caso de la composición, tenemos ahora otras dos pequeñas reglas de la cadena. O sea, cuando lleguemos a estudiar las funciones de Rn en Rm, pues vamos a obtener una regla de la cadena que es como la generalización de todas las que hemos estado viendo. Entonces, por ahora, si tengo la función f que va de u contenido en Rn en R, ahora sí puedo componer de ambos lados. Bueno, de este lado pues todavía no con una función de R en Rm, pero sí al menos de los reales en los reales. Y por acá pues con una que vaya de algún intervalo contenido en R, en Rn, digamos de A, B. Que esta pues vamos a llamarle gamma igual que antes. Y entonces para ambas composiciones pues voy a tener una regla de la cadena. La que vamos a intentar ver hoy es la de la izquierda. Estas funciones gamma pues las tomábamos de un intervalo i contenido en R, en Rn. Ahora para esta composición pues voy a tomar el intervalo como abierto para que pues coincida con los dominios que hemos estado trabajando. Entonces aquí pues vamos a tomar un punto t0, su imagen la vamos a llamar x0, y bueno, de este lado llegas a f de x0. Entonces vamos a escribir el teorema. Entonces esta gamma va de A, B, contenido en R, de una vez vamos a decir que U, contenido en Rn, la F, que va de U en R, T0 en A, B, y el punto x0 que lo definimos como gamma de T0. Entonces las hipótesis para este teorema pues son que gamma es derivable en T0 y la función f es derivable en x0. Y entonces la composición también va a ser derivable en T0.
Y la derivada, pues como la vamos a calcular ahora, es la derivada de f, que sería pues cierta transformación, ¿no? En x0. De hecho, aquí nos va a quedar como punto gamma prima de t0. Entonces, esto pues hay que recordar que es lo mismo que evaluar la derivada en el vector gamma prima de t0. Entonces, en la demostración, pues vamos a revisar por qué ahora nos sale este producto punto. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, de estos dos, digamos que la ecuación importante es la de arriba. Porque, bueno, cuando ya lo utilicemos esto, pues la manera más sencilla de calcular esta derivada es por medio, así directamente, de gradiente y derivada de gamma, que hay que recordar que para estas funciones, pues solamente también es como derivar cada función coordenada. Entonces la derivada para esta composición se vuelve algo muy simple de calcular, siempre y cuando pues ambas derivadas existen. Entonces, igual que en el teorema anterior, vamos a ver pues cuál es el límite que se tiene que probar. Entonces, aquí para ver que esta composición es derivable, pues la composición ya va de a, b, que está contenido en R, también en R. Entonces, esta función va de los reales en los reales. Entonces, lo que tendríamos que verificar es vamos a ponerlo como límite cuando t tiende a t0 de la composición evaluada en t. Entonces, de una vez vamos a ponerle f de gamma de t menos f de gamma de t0. Entonces, este es el límite con el que hay que trabajar. Y esta derivada, pues, tiene que ser el gradiente gradiente en x0 punto gamma prima de t0. Y entonces, igual que en las otras reglas de la cadena que tenemos, pues la idea es que este cociente hay que separarlo dividiendo y multiplicando por algo para que se parezca, digamos, a este producto. El detalle es que ahora, pues, bueno, lo que vamos a llegar es un producto punto. Entonces, ¿entre qué puedo dividir? Bueno, para que me salga este gradiente o esta derivada evaluada en gamma prima de t0, pues para empezar abajo tendría que haber una norma. Usualmente pues es la norma de x menos x0. Entonces vamos a poner primero, yo creo que como una pequeña idea de cuál es el cociente al que quiero llegar, bueno, cuál es la multiplicación. Entonces este f de gamma de t menos f de gamma de t0
Bueno, como me tiene que aparecer ahí cierta norma, pues sería como norma de lo que está aquí adentro. Vamos a poner norma de gamma de t menos gamma de t0. Entonces, esto lo voy a poner multiplicando y dividiendo. Aquí son gamas. Entonces, igual puede que aquí queden varios sumando y habría que calcular los límites de cada uno por separado. Vamos a ver. Entonces, esta parte de afuera se parece un poco a la derivada de la función gamma. Nada más que, bueno, ahí aparece la norma. Ahorita vemos qué hacemos con esta norma. Pero aquí adentro, para que se parezca a lo de la derivada de f, de una vez, vamos a poner aquí menos. Lo puedo poner así como derivada de f o como gradiente punto de una vez. Vamos a poner gradiente de f pues en x0 o en gamma de t0, que es lo mismo. Punto gamma de t menos gamma de t0. ¿Para qué le resto esto? Pues si pensamos como en un cambio de variable, este gamma de t0 sí sé que es x0. Está ahí en las hipótesis. Pero digamos que este de aquí, el gamma de t, pues ya es un elemento x. Entonces aquí lo que quiero pues es completarlo para que ya se parezca al límite que me queda en la derivada de f. Entonces igual aquí sería evaluando en x menos x0, que evaluar pues otra vez hay que recordar que es lo mismo que hacer el producto punto con el gradiente. Entonces digamos que si esto sí lo puedo ver así como x menos x0, toda esta parte ya sería 0. Nada más que como le resté este gradiente, pues habría que sumarse aparte. Entonces esto solamente es la idea. ¿Qué es lo que pasaría? Pues esta parte, decía, es lo que ya se debería convertir en 0 por ser algo parecido a la derivada, bueno, al límite que tengo que calcular para la derivada de f. Y entonces lo que nos sobraría es este por lo de afuera. Bueno, las normas de hecho van a desaparecer. Entonces lo que obtendría es esto de arriba entre t menos t0. Y ahí pues nos podemos dar cuenta de que ya obtengo ahora sí gamma de t menos gamma de t0 entre t menos t0. Pues es justo el cociente para calcular la derivada de gamma. Entonces aquí ya estaría la derivada de gamma evaluada en t0 punto el gradiente de f en x0.
Entonces, esta es la idea. Igual que en otras reglas de la cadena, pues el problema que tengo es que para poder multiplicar y dividir por este número, pues necesitaría que esto sea distinto de 0. Y es algo que no sé porque no conozco cómo es la gama. Podría ser, de hecho, hasta constante. O simplemente, pues, saber valores de t cercanos a t0, donde estos sean iguales. Y entonces, como no sé qué pasa con esta división, bueno, con esta norma, tengo que considerar una función auxiliar. Entonces vamos a definir la función. Esa función, vamos a llamarle phi. Phi no gama. Entonces phi de t lo vamos a definir como todo este cociente menos el gradiente. Bueno, aquí le puedes poner gamma de t0 o x0 directamente. Punto gamma de t menos gamma de t0 entre gamma de t menos gamma de t0, norma de esto. Entonces lo defino así siempre que gamma de t sea distinto de gamma de t0. Y como yo quiero que el límite de esto sea 0, porque decía que es algo que se parece al límite de la derivada de f, pues entonces la vamos a definir como 0 si gamma de t es igual a gamma de t0. Entonces, este tipo de función pues se parece a una que definimos la última vez que probamos una regla de la cadena. Y también algunos ejercicios que han aparecido en sus guías anteriores. Y entonces, para que no se aburran en este momento probando la continuidad, y aprovechando que ya tenemos experiencia en eso, pues hay que demostrar que esta función phi es continua en t0. O sea que el límite cuando t tiende a t0, pues de hecho de lo de arriba es 0. Que la demostración pues es como las que hemos hecho antes, en el sentido de que tú ya sabes que el límite cuando x tiende a x0 de algo parecido a esto es 0. Y entonces nada más hay que analizar los casos de que si tomas t cercano a t0, si se cumple esta igualdad, pues automáticamente ya la función vale 0. Y si no, pues la puedes ver así, pero como el otro límite es 0, pues también te va a quedar que la distancia al 0 es menor que epsilon. Entonces, bueno, si ya tenemos que esta función phi así definida, sí es continua, y bueno, la función phi la podemos definir con el dominio que tenemos aquí de A, B. Este iría de A, B en R. Que todos estos ya son números reales. Entonces, si sé que esta phi es continua, pues de hecho hay que recordar que esa es la parte como
donde hay que escribir más porque después nada más hay que observar que este límite que se quiere calcular, el de f de gamma de t menos f de gamma de t0, entre t menos t0. Bueno, lo quería ver así, pero entonces se convierte en esto que está aquí afuera, norma de gamma de t menos norma de gamma de t0. Entonces estaría multiplicando a la función phi que está definida allá arriba, más, entonces ya, si hago la multiplicación, decía que esta norma pues ya no va a aparecer en el segundo término. Entonces sería el gradiente de f en x0 punto. Y bueno, este escalar t menos t0, pues hay que recordar que si tienes un producto punto, tú se lo puedes poner a cualquiera de los dos vectores, entonces aquí te conviene ponerse va segundo. Entonces, este cociente que es el del límite que hay que calcular, pues ya lo puedes ver como suma de estas dos funciones. ¿Por qué razón? Pues nada más haces el análisis de los dos casos, ¿no? Si gamma de t es igual a gamma de t0, de este lado te queda 0. Sería si t es distinto de t0. Entonces, del lado izquierdo te quedaría 0. Del lado derecho, pues esta función ya vale 0. Y acá también te vuelve a quedar 0. Y si gamma de t es distinto de gamma de t0, pues lo que tendrías es exactamente lo que habíamos escrito abajo. Entonces, en ambos casos, tienes esta igualdad. Y ya lo que quedaría, pues es, del lado derecho, sí puedes calcular el límite, porque el límite de un producto punto, pues es el producto punto de los límites. Esta es una constante. Y la otra parte es justo la gamma prima de t0. Entonces, de este lado, cuando tomas el límite, te queda exactamente lo que quieres demostrar. Y en la otra parte, bueno, si ya estamos diciendo que gamma es continua en t0, pues aquí te va a quedar gamma de t0 que es 0. Y pues bastaría nuevamente, como lo hemos hecho en varias veces hoy, probar que esta función está acotada, ¿no? O sea, no es necesario que converja cuando te tiende a t0, sino con que sea acotada por esta que ya sabes que tiende a 0, te quedaría 0 más a lo que quieres llegar. Entonces hay que verificar que esta parte sí está acotada. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? En el segundo, sumando, ahí sí, bueno, ahí sí como que canceló las normas, ¿no? O sea, por eso ya no Sí, aparece. sí, haciendo la multiplicación ya las normas las quitamos. Ah, y en este caso la derivada es como de Rn de verdad, o sea, bueno, sí queda un número al final, ¿no? Sí, en todas estas ya tenemos solamente números reales, incluyendo pues esta derivada, que la composición sí va de R en R. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ¿alguien me puede decir por qué esta función está acotada? ¿Cómo podríamos ver eso? Podría tomarle valor absoluto y ver que eso es la norma de justo de la derivada. Ajá, a ver, vamos a hacer eso. Entonces, si me fijo en el valor absoluto de esta función, si esto ya son números reales, arriba y abajo. Entonces, al tomar valor absoluto de todo, pues otra manera en que puedes ver esto es como a la norma. Bueno, vamos a ponerlo un poco más separado. La norma de todo el cociente. Así. T menos T0 y T menos T0. Sí, porque cuando calculas esta norma, el T menos T0 saldría con valor absoluto. Y entonces al menos este límite sí existe porque pues la norma es una función continua y lo que está aquí adentro, su límite es el gamma prima de T0. Entonces, bueno, aquí de una vez vamos a poner que límite cuando T tiende a T0 del valor absoluto es lo mismo que el límite cuando T tiende a T0 de la norma. Entonces, como la norma es una función continua, pues aquí nos queda, vamos a ponerlo con pasos. Límite cuando T tiende a T0 de lo de aquí adentro, que es la derivada de gamma en T0. Entonces, esta función no tiene valor absoluto, pero su valor absoluto converge. Y entonces eso me basta para garantizar que... Vamos a ponerlo acá. Que la función, que otra vez recordemos que es ya una función de números reales, va a estar acotada en una vecina. Bueno, vamos a ponerle en una bola agujerada. Alrededor de T0. El resultado que estamos ocupando aquí para números reales, pues lo que te dice es que si tú sabes que el límite cuando x tiende a A de valor absoluto de una función f existe, entonces vamos a ponerle existen
m mayor que 0 y delta mayor que 0, tales que si x menos a valor absoluto es menor que delta, vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces, justo f de x en valor absoluto es menor que m. Esto, si quieren, ahorita lo verificamos, es algo muy simple, es nada más aplicar las definiciones, pero para que tengamos claro qué es lo que se está usando aquí, ya vi que el valor absoluto sí tiene límite, y entonces eso quiere decir que esta función está acotada pues, en alguna bola alrededor de A, bueno, aquí es de T0, que como estamos en R, pues la bola es simplemente el intervalo menos el centro, ¿no? Entonces ahorita checamos esto si quieren, pero ya para concluir nuestra demostración, pues como ya vi que esta parte sí está acotada, nuevamente cuando la multiplico por la función phi, que es así tiende a 0, pues el límite del producto va a tender a 0. Límite cuando t tiende a t0 de phi de t es igual a phi de t0, que lo estamos definiendo como 0. Entonces el límite del primer producto, que es gamma creo que tengo un problema con esto de la gamma y phi porque mi mano quiere escribir la otra letra. Bueno, el límite de esto por phi de t sí va a ser 0. Y entonces ya de ahí lo que podemos decir es que si calculo el límite cuando t tiende a t0 de la función con la que comenzamos, pues eso va a ser igual al límite de la segunda función, que también sé que existe, que esto es gradiente de f en x0 punto el límite del segundo factor, que es otra vez gamma prima de t0. Y entonces de ahí ya puedo concluir que la derivada de esta función en el punto t0 es el gradiente punto la derivada. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Para probar lo de la continuidad, creo que, o sea, cuando se me olvidó cómo se llama la función, solo bastaría con que la gama fuera continua, ¿no?
O también usaríamos la derivabilidad. Sí, ahí lo importante nada más es que la gama sea continua en T0. Sí, la derivabilidad de la gama, pues no la necesitas ahí. Sí, cuando esto pues ya aparezca como ejercicio para la siguiente guía, pues vendrán las hipótesis, que pues ahí no se pide que la gama sea derivable, sino solamente continua en T0. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a revisar rápidamente esto de aquí, que es un resultado de funciones de R en R. Pues es casi las definiciones de cada uno con desigualdad del triángulo, me parece. Bueno, vamos a ver. O sea, si el límite existe, digamos que vamos a pensar que es L. Entonces lo que tendrías es que para cada epsilon positiva tienes delta que cumple esta implicación, que es f de valor absoluto de f de x menos L, valor absoluto de todo esto, es menor que epsilon. Y entonces a partir de aquí, pues para acotar a la f de x puedes ocupar desigualdad del triángulo para la resta. Entonces te quedaría que valor absoluto de f de x menos valor absoluto de L es menor o igual que este valor absoluto. Que de hecho la L tiene que ser mayor o igual a 0, porque es el límite de una función no negativa. Pero bueno, eso no es importante ahorita. Aquí ya lo que te quedaría es que valor absoluto de f de x pues es menor que epsilon más L. Entonces si fijas epsilon igual a tu número positivo favorito, ese ya te da esta delta. Y te quedaría que si x menos a en valor absoluto está entre 0 y delta, entonces f de x está acotada por este número. Entonces la próxima clase vamos a probar la otra regla de la cadena. Que es como el último límite de este tipo, donde hay que estar haciendo algunas cuentas extensas. Y ya que tengamos las dos reglas de la cadena, pues eso lo podemos aplicar para estudiar más propiedades de estas funciones cuando son derivables, porque pues ya vamos a tener la manera de calcular todas estas derivadas de forma muy sencilla. Entonces esa otra regla de la cadena la vemos el jueves. Si no tienen alguna pregunta, pues aquí terminamos por hoy.